Damos gracias al Señor, amén, por su palabra. Vamos a leer solamente el versículo del 35 al 36, en Hechos 2, 35 al 36. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, sepa pues con certeza que toda la casa de Israel a que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Tomen asiento, amado hermano. Estamos predicando sobre este capítulo 2 de Hechos, algo que no pensaba, pero el Señor insiste en que siga aquí. Y hablábamos la primera vez la importancia de la obediencia, ¿no? De que este grupo de discípulos de Jesucristo fueron obedientes a Jesús, ¿no? Y ya habían aprendido la lección anterior de que Jesús le había dicho que fueran a Galilea y de que ahí iba a tener un encuentro con él, pero tuvieron Jesús que trabajar con ellos, resucitado, para que estuvieran en el lugar que él quería que estuvieran, ¿no? Para hablarles ahí y darle la gran comisión. En segundo lugar, encontramos que una de las características fuertes, perseverantes de este grupo era la oración, ¿no? En un momento determinado le pidieron a Jesús que les enseñara a orar y vieron el mejor modelo que ha habido sobre toda la tierra, a Jesús orando, ¿no? Y cuando ya Jesús no estuvo, ellos se dedicaron a orar. Y Jesús en una oportunidad le dijo que era necesario orar sin desmayar, es decir, una de las grandes batallas que hay actualmente en el pueblo de Dios es la falta de oración, ¿no? Nos está faltando orar con más persistencia, con más fe en Dios, porque los tiempos son difíciles y la única manera en que podemos enfrentar estas situaciones es estando en comunión con Dios, es estando dependiendo de Dios, ¿no? Más adelante, cuando Pedro va a citar, veía yo al Señor, dice, ¿no? Siempre Él va a insistir en que la comunión es fundamental, ¿no? La comunión con Él es fundamental, trascendental. Si no hay comunión con Dios, podemos tener comunión entre los hermanos, podemos tener amistad de muchas cosas, pero si no tenemos comunión con Dios, en los momentos duros, difíciles que vamos a enfrentar, no vamos a poder salir adelante, ¿no? Porque la oración me lleva a tener comunión con Dios. Y en tercer lugar, era un grupo que escudriñaba las Escrituras, que estudiaba las Escrituras. Cuando usted mira este mensaje de Pedro, que comienza acá precisamente en el versículo 14 hasta el 36, él va para respaldar lo que está pasando, él va a citar varios textos de la Biblia, hermano, varios textos del Antiguo Testamento, ¿no? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, es verdad, pero lo más importante es que estaba lleno de la palabra de Dios. Un hombre que era un pescador, que no tuvo el privilegio de muchos de estudiar a los pies de los rabinos, de los maestros de la ley, pero que cuando Jesús lo llamó, ellos ya conocían parte de la palabra, pero cuando Jesús lo llama, ven también a Jesús, que siempre escudriñaba las Escrituras. Cuando usted va a Lucas 4, 17 o 16, va a encontrar que ahí Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga todos los días de reposo. Él era el Dios hecho hombre y eso no le eximió nunca de él de estar primero en la sinagoga donde se reunía el pueblo de Dios, en Nazaret, donde él se crió y aprendió las Escrituras, aunque él era Dios, ¿no? Pero en su naturaleza humana, él permanentemente fue insistente en el leer y estudiar la palabra de Dios. Son cosas que están amarradas, son cosas que están unidas. No puede haber un creyente que no ore y que no lea la palabra. A veces hay muchos que se convierten realmente a Cristo, con un testimonio increíble, y no conocen la palabra y saben poco de la manifestación del Espíritu
Pero lo que los lleva a ellos a orar y a estudiar la palabra es la obediencia. Porque eso fue, cuando tú miras a Jesús, ¿no? Para que Él fuera a la cruz, dice Pablo en Filipenses, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es trascendente, amado hermano, en nuestras vidas, ser realmente obedientes, ser sumisos, ¿no? Jesús, esa obediencia lo llevó a depender totalmente del Padre. Él no hacía nada, absolutamente nada, si no consultaba con su Padre. Entonces, esa característica se tiene que dar también en nuestras vidas, amado hermano. Como consecuencia de que tú eres obediente, oras, escudriñas las Escrituras, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Y adorar a Dios es depender totalmente de Dios. Adorar a Dios es hacer la voluntad de Dios, porque lo que Dios se agrada de nosotros es cuando nos sometemos a Él totalmente, nos negamos totalmente, morimos a nosotros mismos, y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, y al vivir Cristo en nosotros y tomar total control de nuestras vidas, lo que hacemos es adorarle a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? El cantar, el alabar, cantamos todos cantamos, convertidos y no convertidos. La humanidad necesita cantar. Usted mira, no hay persona, es rara encontrar una persona que no cante en este mundo. El cántico es una expresión natural del ser humano, pero ya en el Señor el canto tiene que ser una reacción o un resultado de tener un encuentro con Dios, de estar agradecidos a Dios, o sencillamente porque tú quieres alabar a Dios y cantar a Dios. Hay momentos que yo comienzo a cantar y a mi manera y a mi forma, y uso la palabra y comienzo a rimar con la palabra, ¿no? Ese grupo de creyentes estaban ahí, hermano. Cantaban, adoraban, hasta que descendió el Espíritu Santo. Y hubo una interrogante de la gente, se quedaron perplejos, se quedaron atónitos, asombrados de lo que estaba pasando, nunca esto había visto. Pero un grupo que decían, están borrachos, ¿no? Estos están borrachos, están ebrios. Y ya dijimos la semana pasada que ellos no estaban borrachos por bebidas alcohólicas, sino el Espíritu Santo había tomado control de ellos y por lo tanto gobernaba soberanamente en sus vidas, y ellos hablaban las maravillas de Dios. Aquí Pedro, a partir del versículo 14, Pedro va a dar su primer sermón. Este sermón tiene 4 características, ¿no? Lo primero que se va a hablar o a decir es que se está ya dando cumplimiento a lo que Dios ha anunciado, ¿no? Gracias. En segundo lugar, se va a hablar acerca de la obra de Jesucristo, de lo que Jesús ha hecho, hace y seguirá haciendo. En tercer lugar, el sermón de Pedro va a demostrar con la palabra, las cosas que están aconteciendo. Y en cuarto lugar, Pedro va a llamar a una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Y esa es la característica casi de todos los sermones que hay en el libro de los Hechos, ¿no? Y eso es importante que usted lo tenga presente. Primero, o a veces no siempre el orden es el mismo, pero se van a dar estas 4 características en los sermones que usted encuentra en el libro de los Hechos. Hace un tiempo, muchas personas, teólogos, decían que en el libro de los Hechos no hay teología, que el libro de los Hechos es pura historia, pero eso no es cierto, ¿no? El libro de los Hechos es la teología en acción, es la teología puesta en práctica, las creencias en él, ¿no? No se olviden entonces que esa característica es la primera, que el cumplimiento de las cosas que Dios ha hecho se está dando en ese momento. Por lo tanto, tiene que haber una explicación. ¿Quién es el que está haciendo esas cosas? Es el cumplimiento de que Cristo se está manifestando o glorificando a través del grupo de personas que hay. En tercer lugar, se va a usar siempre la palabra para demostrar
que lo que está sucediendo es bíblico, ¿no? Es bíblico. Y en cuarto lugar es el llamado al arrepentimiento. Pero vuelvo a repetir, no siempre el orden se da. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le dijo: declaro, hermanos de Judea y a todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento, que presten atención a mis palabras. Porque esto no es tan borracho como ustedes suponen, pues apenas la hora tercera, sino es lo que fue dicho por el profeta Joel. Pedro se va a parar con mucha valentía. Pedro debería ser el menos indicado en predicar en ese día, en esa mañana, pero era el que Dios había escogido para ese momento y para esa hora, porque Pedro no había pasado ni 2 meses que había prácticamente negado al Señor, había prácticamente hasta insultado al Señor, pero Dios, en su misericordia, obró a través de nuestro mismo Señor Jesucristo, y antes de ir al encuentro en Galilea, a la orilla del mar, donde Pedro y un grupo de discípulos se habían vuelto a ir a pescar, en Juan 21, encontramos que ahí Jesús le pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? 3 veces le pregunta, 3 veces le manifiesta, y al final Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo no te amo. Tú sabes que yo solamente te quiero. Yo he experimentado que no te amo. Yo pensaba que te amaba. Muchas veces pasa eso con muchos de nosotros, hermanos. Muchas veces pensamos que amamos a Dios. Muchas veces pensamos y tomamos con tanta rapidez y facilidad de amar a Dios. Sí, decimos: yo amo a Dios sobre todas las cosas. Yo lo amo realmente. Y lo decimos, hermano. Y tratamos, y lo decimos con nuestra propia sinceridad humana, que es, como dice el profeta Jeremías: engañoso y perverso es el corazón más que toda la cosa. Aún en nuestro corazón lo creemos que es verdad, pero en la práctica, cuando realmente se da la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas, no lo hacemos, ¿no? En estos días dialogaba con alguien y él me preguntaba y me afirmaba, ¿no? Primero es Dios, me decía, después es mi familia, y en tercer lugar es el ministerio. Y le decía: no, hermano, primero es Dios, es verdad. Eso nadie le va a quitar a Dios el primer lugar. Pero si tú tienes llamado al ministerio, es ministerio y familia al mismo nivel. Y va a haber un momento en tu vida, que el ministerio va arriba de la familia. Y va a haber un momento en tu vida que la familia va a estar arriba del ministerio. Porque si hay crisis en la familia, hay situaciones difíciles, tú tienes que estar con mi familia. Pero hay situaciones difíciles en el ministerio y tú enseñas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a amar a Dios. Ellos saben que tú estás comprometido en el ministerio, que tú estás comprometido, porque ellos saben si tú eres pastor, evangelista, maestro, lo que seas. Y tú has dicho: Señor, tú has hecho un compromiso con Dios. No has hecho un compromiso con los hombres, sino con Dios. Le has dicho: Señor, yo voy a hacer acepto este llamado. Es como el día de hoy, ¿no? Que para el mundo es el Día del Padre. No sé de cuándo nacieron las fiestas paganas, y la iglesia se ha ido acomodando de tal manera que ya estas fiestas tienen más valor que un culto. Hay iglesias que suspenden los cultos, el Día de la Madre, el Día del Padre, suspenden todo. Y en la Biblia no me dice a mí nada de eso, hermano. La palabra de Dios nunca me ha dicho a mí que más importancia tiene el Día del Padre y de la Madre humana que el Día de mi Dios, que el Día de mi Señor. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a entender por qué. ¿Por qué razón, amado hermano? Y la iglesia necesita mostrarle a este mundo que tenemos poder, amado hermano, poder de Dios, y que Dios respalda, porque si no creemos, decimos con nuestra boca, pero al final decidimos lo otro, lo que hemos dicho es mentira, pues. Porque si decimos que Dios tiene el primer lugar, ¿cómo vamos nosotros a dejarle a Dios en el segundo o tercer lugar? Amar a Dios, por ejemplo, a ti te pagan por trabajar. Y tú te levantas a las 5 de la mañana para trabajar. 5 de la mañana o 6 de la mañana para trabajar. Y te vas. Y llegas feliz a tu trabajo. Pero si tú dices que amas a Dios sobre todas las cosas, tendrías que levantarte, si tienes un llamado al Señor, ¿no?
para Dios a las 4:30 de la mañana, porque si ese día, o a las 5, como si fueras a trabajar, para las cosas que tienes que hacer para Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando decimos que amamos a Dios sobre todas las cosas, no lo estamos amando. ¿Me entiendes? Y este grupo de personas, este grupo de 120 que estaban aquí, que Pedro está representando, tenían esa característica. Estuvieron 10 días. Ellos no sabían cuántos días iban a estar metidos ahí. 10 días que dejaron padre, madre, familia, todo. Porque Jesús le ha dicho, esperen, porque yo voy a derramar en mi espíritu. No sabían si iba a ser en la madrugada, en la noche, en el día. Ellos no sabían. Ellos sencillamente obedecieron a Dios porque lo amaban. Porque la obediencia sin amar a Dios no es obediencia, amado hermano. La obediencia tiene que ver como resultado del amar a Dios. Y Pedro le está diciendo, no están borrachos. Si son recién las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar borrachos? Esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos profetizarán. Le dice, miren, ustedes que están escuchando, esto está dando inicio a una nueva era. Y tarde o temprano, muchos de sus hijos e hijas van a profetizar. Y profetizar, el día de hoy, si tú conoces la palabra de Dios, si tú la memorizas, si tú la atesoras en tu corazón, va a haber momentos en que el Espíritu Santo te llena y vas a hablar la palabra de Dios. El solo hecho de hablar la palabra de Dios, o hablarle a la gente, o darle un consejo, ya estás profetizando la palabra. Porque la palabra nunca retorna vacía, ¿me entiendes? La palabra de Dios tiene poder, amado hermano. Eso es importante, porque a veces pensamos que viene una profecía. No, que va a haber un huracán, que va a haber tal cosa. No, hermano. Esta palabra, todo está escrito aquí. Nada de lo que acontece en este mundo es algo nuevo. Pase lo que pase. Creo que en Brasil ha habido un tornado, hoy día miré así ligeramente el noticiero. Un tornado en Brasil. ¿Qué no era un tornado en Brasil? Si nunca ha habido tornado en Brasil. Un tornado. Pero, ¿qué dice? Antes de la venida del Señor, lo que va a decir más adelante Joel, van a suceder estas cosas. ¿Que hay un terremoto? Sí, va a haber un terremoto, puede haber en cualquier lugar del mundo. Van a ver, antes de la venida de Cristo, lo que está pasando en todo el planeta con este fenómeno del Niño, que es global, no solamente es Perú, a nivel global, donde hay grandes lluvias, torrenciales lluvias, y en un lugar sequías profundas. Van a seguir viendo. Y todo eso está escrito aquí. La palabra de Dios dice, promesas a Israel, yo convertiré el desierto en verdor, pero también dice en otras profecías, yo convertiré los verdores en desierto. Tú vas a Israel el día de hoy, desiertos que eran desiertos, están llenos de plantas y plantas frutales. Israel exporta frutas al mundo. Israel, hermano, en lo que era desierto el día de hoy, profecías cumplidas, que están en la palabra de Dios. Dice, derramaré, sus jóvenes verán visiones. Los jóvenes necesitan visiones. Un joven que no tenga visión, ¿a dónde va? Hay padres que son tan apocados, hay padres que son tan, es decir, que no atan ni desatan, como decimos, y contagian a sus hijos. Pero los jóvenes tienen que tener visión. Si tú te llenas de la palabra y del Espíritu Santo, Dios te va a dar visión de vida, propósito de vida, razón de vida. ¿Para qué estás en esta tierra? Tú y yo no estamos para ser manejados por los medios sociales, por las páginas sociales. Tú y yo no estamos aquí en esta tierra para ser manejados por la inteligencia artificial. Tú y yo estamos siendo, si somos hijos de Dios, transformados por Dios, para que estas visiones que Dios nos da se hagan realidad en los jóvenes. Puedes comenzar el día de hoy teniendo 15 años, 14 años, 16 años, 12, 13, o de repente 25, te has quedado, te has dormido porque no has tenido motivación. Tu familia es una familia que vive por inercia, pero Dios te llena de su Espíritu Santo y te da un propósito de vida. Hace años, mi esposa estaba muy mal y hubo un hermano que se llamaba Alemon Bixtu, es un etíope, pero de una de las culturas, de las etnias de Etiopía.
y él era el pastor de Compasión a nivel mundial. Y estaba con el director de Compasión Perú. Dijeron, hay una hermana, también mi esposa no trabajaba en Compasión. Hay una hermana que está mal, dijeron. Y era en tiempo del terrorismo todavía, hermano. Y ese hermano dijo, vamos a ir a visitarla. Carlos Jesús era todavía un niño. Tocan la puerta y dice, mamá, hay unos hermanos que dicen de Compasión que han venido a orar por ti. Y ese hermano oró, hermano. Ese hermano es un hombre de Dios. Todas las veces que lo hemos visto, hermano, Dios lo usa, ¿sabe? Pero ese hermano era pobre, pero pobre. Era tan pobre que cuando no tenía que comer iba al río y agarraba el agua con barro del río, porque hay momentos en África, en Etiopía, y eso tomaba. ¿Te imaginas para comer? Esa era su comida. Pero un día llegó a su pueblo una notificación. Él no sabía leer, ni su padre. Nadie en su familia sabía leer, y en esa tribu casi nadie sabía leer. Porque era una tribu prácticamente que él vivía. Y él se interesó, buscaron a una persona que leyera y le leyó. Y le dijo, papá, ¿cómo es eso? Yo quiero saber cómo ese hombre sabe. Eso se aprende en el pueblo, le dice. Tienes que ir al pueblo a aprender. Entonces, papá, yo quiero ir al pueblo a aprender. El papá dijo, no vas a ir porque tu hermano ya fue y no sabe nada. Y él se escapó, hermano. Y ahí llegó a un colegio misionero. Primero tuvo que aprender el idioma de Etiopía, el idioma que hablaban los etíopes, el idioma oficial. Después se puso a estudiar. Llegó a ser el presidente de los jóvenes cristianos a nivel de toda Etiopía cuando Rusia invadió Etiopía, porque Rusia invadió Etiopía y tomó Etiopía. Tuvieron que sacarlo porque los rusos lo querían matar. Hermano, ese hermano tenía una persona fuera de lo común, tiene 4 de coeficiencia de inteligencia, él tenía 5. Estudió en la Universidad de Viola, después estudió me olvidé la otra universidad que también es famosa, donde se hizo especialista en currículum. Él podía amar currículum, hermano, pero cada vez que él venía al Perú, todo el mundo lo escuchaba, hermano. Se unían de todas las denominaciones, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno de la palabra. Era un hombre que un día Dios le dio una visión, porque su visión que Dios le dio, que él iba a predicar a toda su cultura. ¿Qué visión? Esas son las visiones que tiene que tener. Como decía el otro día Paulo Washer, cuando tú te conviertes a Cristo, tú no tienes que parar tus proyectos profesionales. Tú no tienes que parar tus proyectos de empresario. Si tú no tienes llamado al ministerio, sigue adelante. Y si lo tienes, Dios en el camino te llamará. Se llamará y te sacará. Pero tú sigue adelante. ¿Quién nos ha enseñado eso? De que ya porque tú eres cristiano, ya tú no tienes visiones, no tienes. Sí lo tienes, hermano, y tienes que tener. No solamente los jóvenes, todos los que estamos aquí en esta noche, hermano, en esta mañana, perdón. Y aún sobre mis siervos, y sus ancianos soñarán sueños. Es tiempo que nosotros soñemos. Yo en este tiempo paro soñando, ¿no? Y sueño con una iglesia que ame a Dios, una iglesia que tenga pasión, una iglesia que tenga vocación, una iglesia que realmente ame a Dios sobre todas las cosas, que esa sea su realidad, que tenga temor de Dios, que viva en obediencia a Dios, que se nutra de la palabra, que se llene del Espíritu Santo y ande lleno. Y como decía en estos días mi esposa, que habló con un joven de 20 años, creo que sí, nieto de nuestro obispo general William Hernández, que él decía, hay que estar delante de la presencia de Dios permanentemente, en comunión con Dios, si lo traducimos. Un joven de 20 años, hermano, lleno del poder de Dios, que ha venido acá al Perú por un tema que quiere hacer unas empresas, porque se quiere dedicar él se está preparando ya para ser misionero. 20 años. Jóvenes de 20 años están ahorita el día de hoy detrás de los coreanitos, ¿no? Ahí metiéndose en la cabeza, ¿qué cosa? Cualquier cosa menos palabra de Dios. Cualquier cosa que después lo va a llevar a pensar en el suicidio, porque ese es el espíritu de esa gente. Todos esos famosos se terminan suicidando. ¿Cuántos hay? Pero cuando yo tengo que soñar que mis nietos algún día, si es que Dios tiene su obra
harán cosas grandes para Dios. Yo tengo que soñar. Y aún sobre mis siervos, sobre mis siervas, derramé mi espíritu en esos días. ¿Cuántos son siervos del Señor, amado hermano? Siervo es esclavo del Señor. ¿Tú eres esclavo de Dios? ¿Vives por Él y para Él? ¿Tu vida depende de Él? ¿Sufre por la causa de Cristo? Derramaré mi espíritu sobre esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, humo y columna de humo. Esta segunda parte de esta profecía, yo creo, y muchos creemos, de que todavía no se ha cumplido. Por eso le digo, que las cosas que están pasando no son nada de lo que viene. ¿Te imaginas que un día tú salgas y no amanece? Y sales a la calle y ves que el sol está totalmente oscurecido y no hay luz solar. Llega la noche y es luna llena y tampoco la luna da su resplandor. Eso dice que pasará, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Primero, Pedro lo aplica para ese momento de crisis que va a haber a nivel mundial. Que la única solución para el ser humano va a ser invocar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Mire, esta gente que estaba escuchándole a estos 120 y que el portavoz era Pedro, todos ellos habían participado en la muerte de Cristo. Todos ellos estaban seguros que la muerte de Cristo fue lo mejor que había pasado. Porque Jesús había dicho que Él era el Señor, que Él era el ungido, que Él era el Mesías. Y nadie se podía tomar esa posición. Y era correcto que el Sanedrín lo haya crucificado. Ellos estaban seguros de eso, hermano. Porque ese no era el Mesías. El Mesías iba a venir como un rey poderoso. Iba a derrotar a todos sus enemigos. Y después iba a poner a Israel como la nación más poderosa de la tierra. Eso ellos creían. Entonces es importante, primero, Pedro, que trabaje acerca del Mesías, del Señor, del ungido de Jehová. 24. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio de ustedes a través de Él, tal como ustedes mismos saben. Milagros, prodigios y señales. Estos son hechos portentosos. Jesús hizo cosas increíbles, hermano. ¿Tú quieres saber las cosas que hizo Jesús? Léelo, 4 evangelios. Léetelo y vuélvelo a leer. Fueron milagros, fueron prodigios, fueron señales, como le dije la semana pasada. ¿Se puede convertir esta agua, se puede de un momento a otro convertir en vino? No, solamente Dios lo puede hacer. ¿Puede un cojo de nacimiento, un paralítico, un minusválido caminar? Humanamente, no. Pero Dios hizo caminar a paralíticos que nacieron así. ¿Puede un ciego que nace de nacimiento ver? No, la ciencia no puede. Pero Jesús lo hizo ver. ¿Puede un muerto, certificado muerto, y yendo a enterrar, ser levantado de los muertos? Sí, puede. Solamente Cristo lo puede hacer, amado hermano. ¿Me entiendes? No hay. Nuestro Dios es poderoso, amado hermano. Ese Dios es poderoso. Tenemos que creer en eso. Dice, este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz, por mano de impíos lo mataron. Dice, fue entregado. Dios tenía planificado la muerte de Cristo. No fue algo que le sorprendió a Cristo. Fue el plan de Dios. Pero todas estas personas que están escuchando son culpables de la muerte de Cristo en ese día. Y tú y yo también somos culpables de la muerte de Cristo. Tú y yo somos culpables de la muerte de Cristo, amado hermano. Porque si Cristo no hubiese muerto, no podíamos ser salvos. Ese es el plan de Dios, que la única manera de que el hombre pudiera ser salvo del pecado es que alguien muriera por nosotros. ¿Y por qué culpa murió Cristo? Por culpa de nuestros pecados. Estos hombres planificaron la muerte de Jesús y la ejecutaron.
Y están ahí escuchándole a Jesús. Están escuchando a Pedro hablar con poder, con autoridad, de que ese hombre, ¿cómo? ¡Qué escándalo! ¿Cómo nuestro Mesías va a morir de esa manera? De la muerte más terrible, de que solamente los malditos pueden morir. Lo peor, la escoria de la humanidad, lo que no tiene solución, lo peor de lo peor, tiene que ir a la cruz a morir. ¿Qué? ¿Ese va a ser nuestro Mesías? ¿Ese va a ser nuestro Señor? Pero ahí está el Espíritu Santo obrando en esta gente, hermano. El Espíritu Santo está haciendo una labor poderosa. No solamente está trabajando en la mente, no solamente en el alma, está trabajando en su conciencia. A veces, amado hermano, no nos habla nadie, nos afecta nuestra conciencia cuando nos habla. Normal. Seguimos viviendo como se nos da la gana, como en el día de los jueces. Pero cuando alguien que tiene autoridad y poder, hermano, viene con una palabra de Dios, y esa palabra llega a tu conciencia, créelo, hermano, donde tú vayas, amigo, donde tú vayas, esta palabra te va a perseguir. Porque no solamente dice que el Espíritu Santo nos convence, nos acusa, nos persuade que somos pecadores, pero tiene que ser en la conciencia, ¿me entiende? Aquí el poder del Espíritu Santo, había tanto poder, que iba trabajando no solamente en el alma, sino en la conciencia de estas personas. ¿Somos conscientes de las cosas que hacemos para Dios, hermano? ¿Nuestra conciencia realmente es dirigida por Dios? Cuando el Espíritu Santo encarna la palabra en nuestras vidas, ¿sabe a dónde comienza a producir el efecto real? En la conciencia. La amistad con el mundo, dice la palabra de Dios, es enemistad contra Dios. Si tú tienes amistad con el mundo, tú tienes comunión con el mundo, te deleitas con el mundo y te gozas con el mundo, tu conciencia sigue dormida. Tu conciencia no ha tenido un encuentro con Dios. Nunca lo ha tenido, ¿me entiendes? Porque tú no puedes estar en un lugar donde es cualquier cosa menos hablar y adorar al Señor o glorificar su nombre. Este lugar, hermano, era una presencia poderosa de Dios. Aquí nadie está por casualidad en esta mañana. Los que están aquí es aquellos que el Espíritu de Dios los ha traído. Dice, esto fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impío y lo mataron. ¿Saben una cosa? Se reunió el tribunal, Sanedrín sentenció muerte a Cristo. Buscaron a los impíos, a los romanos, para que ejecutaran. Pero hay miren, esto quiero que se entienda perfectamente, hermano. Dios es el autor de la justicia. Uno de sus atributos de Dios es la justicia. Y la justicia de Dios es perfecta. Él nunca es más ni menos en su justicia. Él es un juez perfecto. Por lo tanto, se reunió el tribunal de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y vieron que en el Hades había alguien que no debía de estar. Porque todos los que están en el Hades o en el infierno, por ahora, porque después viene el lago de fuego, solamente deben estar aquellos que han sido sentenciados. Porque la paga del pecado es muerte, porque mueren en pecado, por lo tanto la sentencia ¿cuál es? Dios tiene que ejecutarla. Cada persona que llega al infierno, no es que se cae y cae en el infierno, no es así. Las personas no se caen y caen en el infierno, sino que por causa de ir en contra de la palabra de Dios, hay una sentencia. Por eso Pablo dice en Colosenses que Cristo, cuando uno se arrepiente de sus pecados, hay una sentencia, hermano, como de aquí hasta Tumbes, ¿no? de puros expedientes,
de cada pecado que se levanta cuando nosotros hay un expediente. Cada pecado que cometemos contra Dios hay un expediente, hermano. De verdad, no es broma. Cada pecado, Dios hace un juicio por cada pecado. Dice que Él agarró y clavó en la cruz. Cuando tú y yo nos arrepentimos, clavó todos esos expedientes, lo clavó ahí y nos declaró inocentes. Pero acá hay un caso nunca antes visto, que está en un lugar que no debe estar alguien que es inocente, alguien que nunca ha pecado. Y ese tribunal divino decide, no puede estar ahí, hay que sacarlo. Y Dios el Padre ordena al Espíritu Santo que lo levante a Jesús de los muertos con poder y gloria. ¡Aleluya! ¿Se entiende, amado hermano? Mire, todo es que él tenía que resucitar. No, Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no puede incumplir su justicia. La justicia decía, no puede estar. ¿Qué hace ese hombre ahí? ¿Qué hace? Si no tiene ningún pecado. Eso significa que cuando en el infierno está la persona, de repente hay un letrero de todos los pecados. ¿Cómo será, no? Que se identifica a los pecadores. Pero cuando se miró, ¡oye, qué hace ahí! No puede estar, hay que sacarlo. Y Dios mandó al Espíritu Santo a levantar a Jesús de los muertos. ¿Cuánto le dan gloria, honra y alabanza a nuestro Dios poderoso? Por eso que una de las consecuencias de la salvación es la justificación por la fe. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. ¡Aleluya! Pero Dios lo hizo poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era imposible que él quedara bajo el dominio de ella, porque David decía, veía yo siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Aquí, este es un salmo mesiánico que está hablando de Cristo, no está hablando de David. David está siendo usado por Dios. ¿Quién? Porque David siempre veía al Señor. David nunca dejó de ver al Señor, siempre estuvo. No, hermano, David pecó. David pecó y se volvió hasta asesino. El hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Pero aquí está hablando de Jesús. Jesús, lo dije hace varios meses, ¿cuál es el secreto de Jesús? El secreto de Jesús es que nunca dejó de estar en la presencia de Dios. Vaya donde vaya. Hay algunos creyentes que creen que se es creyente solamente cuando estás en la iglesia o cuando estás en ciertos lugares, pero hay lugares que ya tú no eres creyente, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres padre, madre, si tú eres hijo, tú eres creyente en tu casa, creyente en todo lugar, un hijo de Dios transparente, justo, santo, en todo lugar, amado hermano. Hay algunos que creen esa dualidad, ¿no? Que dan normas, estas normas se cumplen en la iglesia, pero estas normas, yo en mi casa hago estas normas. No, hermano, la palabra es una sola. ¿Sabes por qué? Porque para vivir en la presencia de Dios, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que haber muerto al viejo hombre. Y el que vive es el nuevo hombre, la nueva naturaleza. Por eso que está Juan 3, pues. Juan no puede avanzar más adelante si primero no trabaja del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua, tienes que nacer del Espíritu Santo. Esto es una obra totalmente espiritual. Y ese fue el secreto de Jesús. Nunca dejó de estar en la presencia de Dios, hermano, nunca. Pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Vamos a ser sacudidos, hermano. Vamos, Pedro, vas a ser sacudido. Señor, no te preocupes, no va a pasar nada. Y después, una mujer fue usada para que aún blasfemar el nombre del Señor. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Tenemos esperanza, hermano, que nuestro Redentor vive. Tenemos esperanza de que algo nos pasara y tuviéramos que partir de esta tierra. ¿Seremos uno de los primeros que seremos levantados cuando Cristo venga por segunda vez? Pues tú no abandonarás mi alma en el aire, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No se podía podrir la carne de Jesús. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, del patriarca David puede decirse con franqueza
que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Cuando se escribió este libro, tanto el de Mateo como el de Hechos, la tumba de David todavía existía, ¿no? Pero siendo profeta y sabiendo que Dios lo haría jurado sentar a uno de sus descendientes de su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Mire, ¿cuántas veces está usando Pedro las Escrituras, ¿no? ¿Y cómo la está interpretando? ¿Cómo la interpreta? Pedro no fue a estudiar a un seminario, universidad, exégesis, hermenéutica, homilética, no. Tuvo ante el mejor exegeta, ante el mejor hermeneuta, ante el mejor predicador que ha habido, que era Cristo de la gloria. Cristo Jesús. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire, del cual todos nosotros somos testigos. Primeramente, a los 11 apóstoles que estaban a su lado, a los 120 y a todos los demás. Porque de una u otra manera se había escuchado lo que Jesús hizo después de resucitado. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, miren, Jesús no fue y llegó a la diestra del Padre y Dios lo exaltó y él agarró al Espíritu y le dijo: Espíritu Santo, anda. No. Miren la obediencia de Cristo, miren la sujeción. Él ha vuelto a la diestra del Padre y él tiene que esperar que el Padre le entregue el Espíritu para que después él derrame el Espíritu Santo sobre esos 20 que estaban y sobre lo que van a ver, lo que se van a convertir. Esto es algo importante que lo veamos. Acá está Dios obrando, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son iguales, pero hay una armonía, hay una forma, ¿no? Entonces, por eso que la iglesia, cuando la iglesia se une a Dios, cuando la iglesia se une a Dios, cuando la iglesia ama a Dios, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia obedece, cuando la iglesia entiende la palabra, cuando la iglesia adora, todo, hermano, la unidad se da en una forma natural, porque el Espíritu Santo hace esa obra. Entonces ahí dice: porque David no ascendió de los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que le ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí Pedro está aplicando ya lo que está pasando en ese momento, de que Cristo está a la diestra del Padre. Mire, encuentra este salmo y le dice: dijo Jehová Dios a mi Señor, a Adonai, que es Jesucristo. Dijo el Dios Jehová, ¿a quién? Al Señor, a Jesucristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con toda certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, mira, Pedro está aplicando. Por eso digo, cuando tú y yo nos metemos en la palabra y navegamos en la palabra, o nos sumergimos en la palabra, nos sumergimos en ella, con el Espíritu de Dios, Dios va a usar las palabras correctas en el momento correcto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a evangelizar al hospital o a cualquier lugar, un verdadero evangelista no va con un molde, hermano. Dios te ama y cuantas cosas más. No. Tú primero tienes que ver la condición de la persona. Tú tienes que iniciar un contacto con esa persona, hablar con esa persona. Y de acuerdo a la necesidad que tú estás viendo, es que recién comenzamos a aplicar la palabra. Y Dios tiene una palabra para esa persona. Está el Espíritu de Dios, por eso está el Espíritu de Dios. ¿Qué hizo Dios con que esa gente que era más de 3.000, que eran miles que estaban ahí? Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, era en la mente humana de un judío recalcitrante, religioso, eso no podía ser.
Pero como dije hace un momento, Dios, por medio de ese Espíritu Santo, está trabajando en todo esas 3.000 personas que van a dar ese paso de fe. Así como ellos van a decir, Él es el Señor y Cristo. Él es. Y en ese momento a ellos se les va a abrir la mente, ¿me entiende? La mente. Se les va a abrir el corazón. Su conciencia va a afirmar lo que está realmente ha pasado y quién es a quien ellos han matado y crucificado. Él es el Señor. Hemos llegado a ese nivel de reconocer que Jesús es el Señor en nuestras vidas. Él es la razón de nuestra vida. Vivimos por Él y para Él. Dependemos de Él, amado hermano. Tenemos las características de Él. Buscamos su característica. Anhelamos ser semejante a Él. Deseamos que esa es la razón de nuestra existencia en esta tierra. Él es el Señor y Cristo. Por eso que cuando tú sabes que una persona, por ejemplo, y te da certeza de que está convertida, cuando reconoce a Jesús como Señor, ¿no entiende? Nadie le dice, oye, confiesa a Jesús como Señor. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice que solamente se puede nombrar a Jesucristo por medio del Espíritu Santo como Señor. Es decir, que esa obra, después lo voy a leer, porque esa obra, hermano, de reconocer a Jesús como Señor es obra de Dios, es obra del Espíritu de Dios. Dice, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es decir, cuando una característica de una persona que está lleno del Espíritu Santo, que anda en el Espíritu, que está en la presencia de Dios, que está en comunión con Dios, es en todo momento reconoce a Jesús como el Señor. Y cuanto más lo conoce, dice, Señor, yo no solamente soy tu hijo, yo soy tu esclavo, yo soy tu siervo, yo estoy para vivir como tú quieras, a la manera tuya. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer, Señor. Yo me someto a ti, pase lo que pase. Por eso encontramos vida de tantos hombres de Dios que han engrandecido el nombre del Señor. Hombres que hasta el día de hoy, a veces, el otro día alguien me preguntaba sobre Charles Spurgeon y le decía, hasta el día de hoy sigue predicando Charles Spurgeon. Sí, hermano, hasta el día de hoy predica. Hay hermanos que se aprenden de memoria los mensajes de Charles Spurgeon o el mensaje de Spurgeon y después lo predican. Hay un hermano mexicano traducido todos los mensajes de Charles Spurgeon. Tozer, otro hombre de Dios. Ryler, otro hombre de Dios. Al día de hoy están reproduciendo los mensajes de Martin Lloyd-Jones. Todos esos hombres estaban llenos del poder de Dios, hermano. Su vida, ellos llegaron a ser esclavos del Señor, siervos del Señor. Por eso que hasta el día de hoy tienen tanta ascendencia. Y este mensaje de Pedro, que Dios le dio, ha quedado escrito como palabra inspirada, como palabra con autoridad, que realmente tenemos que confirmar si realmente estamos confesando a Jesús como Señor por medio de la obra del Espíritu Santo, por la obra que Dios ha hecho. Ese mismo Jesús que fue levantado por el poder del Espíritu Santo de los muertos, ese poder del Espíritu Santo ahora está en nosotros, para que reconozcamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, amados hermanos. Jesús es el Señor, amén. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres Dios, porque tú eres santo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito por siempre y para siempre, Señor.
Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Tú eres el Señor de señores. Tú eres el Señor. Solamente tu Espíritu nos puede hacer reconocer ese señorío. Pero mira, Señor, tú rompes todo aquello que impide que podamos reconocerte como Señor. Y al final trabaja con nuestra conciencia, Señor, para que nuestra boca salga diciendo: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano. Se fue. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, ¿quién vive? Ahí está, no te vi.